Viejo Félix, vea. Alex de Castro, el tenor de la salsa. Bueno, mi gente, aquí estamos ya listos. Félix Arriaza, mi compañero, fundador junto conmigo de la Z, donde hace 2 años comenzamos con esta idea, viejo Félix. Yo hoy recordaba eso en la radio, Branco, que a veces los sueños se materializan cuando uno va detrás de ellos. Sí. Y es una de las cosas que he aprendido de ti, que a veces íbamos sin ánimos, que yo te decía, yo fui el más pesimista de todos. No conocía yo el renglón y me dijiste, Félix, hagámoslo. Y al público que podíamos llegar, porque finalmente, al final del día es como, puedes conquistar tanta gente que le gusta la salsa si la salsa es muy latina. Yo te insistí. Ahora fíjate que lo más curioso de todo es que de haber pasado, y lo veía hoy mismo, de un cuartito de 2x2, donde generábamos la señal para toda Valencia, ahora tenemos un estudio bien bonito. Y eso es gracias al trabajo, eso es gracias a la constancia y al creer un poco en ti. Y es la que la gente tiene que conocer del viejo Branco. Gracias, viejo Félix, de verdad. Mi agradecimiento, mi reconocimiento, mi consideración a un amigo, a un profesional de los medios de comunicación que ha sido pilar. La emisora comenzó en la casa de Félix. Eso es normal, esto es viral porque esto es para YouTube. Eso la sí, emisora claro, comenzó en la casa de Félix. Sí, Y ahí claro. vamos para adelante y tenemos que aprovechar, como se lo decía yo a Fernando, otro compañero, tenemos que aprovechar el buen momento que vivimos, de que la gente quiere pautar, que la gente quiere escuchar, que la gente quiere que vamos a los locales, para que todos aprovechen y todos también puedan ganar. Porque no es un solamente ganar, sino es ir lo que se va ganando invirtiéndolo en equipos, Eso. en que sea una radio potente, una radio bonita, una radio colombiana que está en un pilar muy grande ya en sintonía. Hoy, mira, nos han invitado, Félix, a los premios Music Awards en Colombia, como la radio digital más oída en España. Es una cosa espectacular. Sí. Eso nos llena mucho de alegría. Hoy estaremos contándoles un poquitico para todo este contenido que tenemos para contarles hoy, un poquitico cómo se trabaja. Somos Planet Media Group, Z, BMB, Planet Festival. Hoy Planet Festival realiza aquí, nuestra empresa de eventos, lo que es Félix, el segundo aniversario de Z, con un gran artista como lo es el señor Alex de Castro. Si no fuera por ti. Aquí hicimos, Félix, el lanzamiento de la Z hace 2 años en octubre, casi por esta fecha, con Tony Vega. Con Tony Vega, Ajá. con Eso Tony Vega. fue una locura total, eso fue Cada espectacular. año vamos a ir mejorando, quizás. Hombre. Es que ya tenemos el aval de las personas que siempre Claro. nos dicen, ¿qué se trae? ¿Qué se traen? Ahora este año, Alex de Castro. El año que viene, esperemos que tengamos vida y salud, primeramente Dios. Sí, claro que sí. Y que bueno, ya nosotros podamos seguir con esto de la Radio Gran. De verdad, mi agradecimiento para ti y mis felicitaciones por este segundo aniversario. Lo mismo para ti, Félix. Tú Las más que yo. felicitaciones mías son tuyas. Tú más que yo, de verdad, por el empeño y por las cosas que me has enseñado. Queriendo o no queriendo, me las enseñaste. Y hay una cosa que admiro en ti que se llama humildad. Y gracias, Branco. Gracias, viejo Félix. Bueno, vamos para adentro. vamos a ver. Claro que sí. Vamos a ver cómo es la cosa que está aquí. Vamos. Que el viento deshace, si no fuera por ti, ¿qué sería? En esta noche, al maestro Alex de Castro, en el segundo aniversario de la secta 91.8, agradecerle inmensamente a Valencia por esa diferencia de audiencia. Maestro, bienvenido a Valencia, a este escenario del Valle del Cauca que nos acompaña en gran mayoría, a la gente de Venezuela, de Ecuador y de Latinoamérica. Aquí está el tenor de la salsa, Alex de Castro. Muchas veces cuando arroja su estocada la mentira como acero que lastima aparece empuñando la ternura tu caricia. Y otras veces cuando pierdo pie y caigo al precipicio antes de tocar el fondo aparece tu sonrisa y me salva del abismo. Mauricio Fantástico, el manager de Alex de Castro, manager de grandes artistas de la música salsa. Y está aquí. Mauricio, pues nada, mira, aquí con el escenario de Alex de Castro de fondo. Excelente, están en la gira europea en este 2023. Vamos en el mes de septiembre. ¿Y cómo va la cosa? Bien, gracias a Dios, aquí con Bran, gracias a Bran por la oportunidad y por todo el apoyo.
y la Z en su segundo aniversario, que los cumplan feliz, que sigan para siempre. Bueno, y aquí estoy con Rafa DJ, que he tenido el honor yo, Rafa, en estos 2 años que tengo en la Z, pero es que nosotros coincidimos en otro medio de comunicación como fue Código. Ahí empezó mi carrera, digamos, aquí en España, con ustedes, y ahora que te conozco que eres también del mundo nocturno, con muchas cosas. Rafa es una persona importante para nosotros, porque Rafa siempre apoya el talento. Rafa hace radio, hasta el último que hiciste, El Despertar del Gallo. No, levantando el gallo. Levantando el gallo. Rafa, cuéntanos un poco de la experiencia, la gente que nos ve a través del YouTube, de estos 2 años de la Z, ¿qué te ha gustado? ¿Qué puedes opinar tú de eso? Bueno, un saludo para todos, felicitarles por esos 2 años de la radio. Gracias. ¿Qué me ha gustado de la Z? La evolución que han tenido de poco a poco y llegando al mercado que tienen ahora. Un mercado que estaba muy perdido, centralizado a ciertos grupos, pero la Z ha sabido llegar y quedarse, que es lo importante en ese mercado. Gracias, Rafa. De verdad para nosotros es un placer tenerte. Y tú sabes que las puertas de la Z para ti siempre están abiertas. Rafa es una persona importante. Gracias, Rafa. Yo sé que no te gustan mucho las entrevistas, pero bueno, es importante que tú estés aquí con nosotros. Gracias a ustedes y que cumplan muchos años más. Gracias. Bien, y continuando con el recorrido, lo que son estos 2 años de aniversario de la Z, aquí también está nuestro amigo Fernando Trujillo, quien también es parte fundamental o columna vertebral de lo que es la Z. Fernando, buenas noches. Y dime, estos 2 años, ¿qué te han parecido? ¿Qué es lo que más te gusta de estar en la Z? Feliz y un abrazo muy grande a toda la gente que nos escucha y nos ve siempre a través de las diferentes plataformas y también en el streaming. 2 años con la Z aquí en Valencia, espectacular. Cuando uno es seguidor, cuando uno viene de esas raíces salseras, pues llega a casa. Y aquí donde en Valencia, en nuestra segunda, vengo de la capital de la salsa en Colombia, que es Cali, y aquí nos sentimos, estamos súper a gusto con Valencia y más que todo con la Z. Sí, hay una de las cosas que yo siempre resalto, y es que con ustedes tuve otra escuela. Por ejemplo, con Bran aprendí la de la salsa, y contigo he aprendido la que es la parte tropical, y sobre todo de hacer esto más llevadero, lo que es la Z. La verdad que para mí es un honor, Fernando, un gran profesional, conocedor de lo que es el género musical de la Z. Yo soy un estudiante, digámoslo, delante de ustedes, y de verdad aprecio mucho el gesto. Y hoy, que ya cumplimos 2 años, de verdad que esperemos que sean muchos más, que hay detrás de nosotros muchísimas personas que hacen posible que la Z esté donde esté. Y que, por supuesto, estamos innovando con programas, quizás tu programa. Correcto. Tu programa, a la gente que no conoce a Fernando, ¿cuál es el programa de Fernando? Claro, ahora estamos con la temática que es la Viejo Z, que es música Viejo Z. tropical, la gente que es del Valle del Cauca, la gente que es de Santiago de Cali. Estamos aprendiendo aquí en Valencia lo que es el agüelulo. Ay, eso no lo sabía. Sí, el agüelulo es un género bien bueno, tropical, puro azote, como dicen por ahí en algunos barrios de Cali, ¿no? De Cali. Yo pensaba que el agüelulo era otra cosa. No. Mucha gente lo confundió, pero no. Bueno, invitemos a las personas que nos están allí, que están a través de la cámara. Invítalos para que sigan. Sí, claro, hombre, feliz. Como también siempre lo hacemos, la invitación es de que siempre a través de la Z, la 91.8 o a través de la www.lazfm.es estén siguiendo la Z, y los fines de semana nada más y Viejo Z, que es música tropical, agüelulo, pachanguita, esa música que le encanta a la gente del Valle del Cauca, ¿verdad que sí? Bueno, nos vemos allá adentro, Claro, Fer. papi. Adelante. Gracias por todo, papi. La mejor radio de Valencia, la ZFM 91.8.